Hola chicos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Vamos a ver nuestro tema de hoy. Y dice aquí liderazgo productivo. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios 15:10. Dice, sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles. Aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Vemos aquí que el apóstol Pablo recalca algo muy importante y dice, yo trabajé más que los otros apóstoles. Una de las cosas que Dios ve en nosotros es nuestro esfuerzo, es nuestro trabajo. Entonces, el apóstol Pablo aquí recalca que una de las cosas que él más hizo fue trabajar por la obra de Dios, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿qué significa ser una persona esforzada, trabajadora o una persona productiva? Dice que son personas que no se centran en las horas de trabajo, sino en sus resultados. Primeramente, ¿qué estoy haciendo yo para el Señor? ¿De qué forma estoy yo trabajando? Segundo, dice que las personas productivas entregan su trabajo a su tiempo, lo realizan en su tiempo y lo entregan a su tiempo. Entonces, una de las cosas a las que el Señor nos llama no es solamente a creer y a esperar, porque a veces hay personas que dicen yo espero en Dios, pero realmente Dios nos llama a trabajar en su obra. Y uno de los siervos que demostró este esfuerzo, uno de los apóstoles que trabajó por la obra fue Pablo. Y lo que me llama la atención es que él dice, yo trabajé más que los otros apóstoles. O sea, él hizo más de lo que Dios le pidió. Entonces podemos ver que el Señor nos llama a trabajar y a dar más de lo que Él nos pide, ¿no? A dar más de lo que Él nos pide. Entonces, una de los hábitos que nosotros necesitamos desarrollar es no esperar que los demás hagan, sino yo tomar el primer lugar, tomar en mi mente que Dios me está llamando a trabajar. Y esto es lo que el Señor ve. Los hijos o sus siervos que trabajan por su obra y que dan más de lo que pueden ellos hacer. Entonces, también podemos ver otro ejemplo de un hombre que trabajó. Dice en Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces vemos que Dios crea, en este caso es Adán, ¿no? Y Dios no lo pone a Adán para que esté sentado viendo los pajaritos, viendo la naturaleza, lo que Dios había creado, sino que Dios lo crea y dice que lo pone en el huerto. Y Él lo pone, ¿pero para qué? Para que lo trabaje, para que lo cultive y para que lo cuide. Entonces, si Dios nos ha llamado, que estoy segura que a Dios todos nos hace un llamado, la pregunta es, ¿estamos trabajando para Dios? ¿Qué estamos haciendo para Él? Porque Dios llama gente y a cada hombre que Dios llama, Dios siempre lo pone a hacer algo. Dios siempre nos llama a hacer algo, sea en su obra, sea en nuestra vida secular, en un trabajo, en el estudio, cuando estamos aprendiendo algo. Entonces vemos que realmente el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, el trabajo es algo que edifica nuestra mente. ¿Por qué? Porque la estamos ocupando en algo. Y vemos que Dios pone a Adán en el huerto para que lo labrara y lo cultivara. Entonces, cuando Dios nos llama, Dios nos llama a que nosotros trabajemos en su reino, a que nosotros hagamos algo en su obra, claro, en nuestras vidas y luego en la vida de los demás.
¿no? Entonces podemos ver otro ejemplo de alguien que fue esforzado, que también trabajó en Juan 5:17. Pero Jesús les dijo: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. ¿Saben que esto es uno de los versículos que más me llamó la atención? Porque dice: mi Padre nunca deja de trabajar, y yo tampoco. Si hay alguien que trabaja continuamente, es Jesús. La Biblia, hay una parte donde expresa que Jesús intercede por nosotros, es decir, Jesús todos los días está intercediendo por sus hijos, ¿no? Cuando Jesús también ya ascendía, dice que hay una parte, esto me recuerda cuando Él dijo: yo voy a hacer moradas para ustedes. Es decir, que aunque Jesús retornó a la derecha del Padre, ¿no?, Él fue a hacer moradas. Quiere decir que Jesús sigue trabajando. Entonces, tenemos el ejemplo de nuestro Padre, tenemos el ejemplo del Hijo que trabaja. Entonces, ¿por qué vemos estos ejemplos? Porque en este tiempo Dios quiere levantarnos como hombres y mujeres que trabajemos por su reino, ¿no? Entonces usted me podrá decir: pero Melissa, yo soy muy joven, soy un adolescente, no tengo un trabajo. Pues saben que todos tenemos algo que hacer, sea en casa, ayudándole a los padres, podemos nutrirnos a través de un libro, podemos trabajar en áreas de nuestra vida, y también todos tenemos amigos a los cuales también podamos compartir el Evangelio. Entonces yo le decía a algunas de mis discípulas que las llamé la semana anterior, yo les decía: no hay pretexto para que nosotros digamos estamos encerrados, no puedo hablarle a Cristo de alguien. Saben que podemos hacerlo a través de una llamada, de un mensaje, de una oración, ¿no? Orar por las personas es una forma de contribuir. ¿Por qué? Porque nuestra oración, nuestra intercesión hacia nuestro prójimo hace que los velos se caigan. Porque muchas veces cuando nosotros, no sé si les ha pasado, cuando nosotros le hablamos de Cristo a alguien, la gente como que pone excusas, o a nuestros amigos, o nos dicen sí, pero más después. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que ellos tienen el entendimiento cegado, por eso no puede resplandecer la luz de Cristo. Entonces Pablo dijo que nuestra lucha es contra espíritus, es decir, que si nosotros oramos más por esas personas, ellos van a ser desatados y el Evangelio de Cristo puede resplandecer. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos contribuir al reino de Dios es intercediendo por las almas. Luego de orar por ellas, es que nosotros podemos predicar el Evangelio y veremos un resultado, ¿no? Entonces vemos que el Padre y Jesús trabaja, es decir, nosotros siempre tenemos algo que hacer, ¿no? A veces yo veo personas horas y horas en las redes, en Facebook, en Instagram, horas y horas perdiendo su tiempo en esto. Y no es malo distraerse, es bueno, pero realmente si nosotros meditamos, todos tenemos cosas productivas que podemos hacer y que primeramente nos edifican a nosotros, y segundo, edificamos a nuestro prójimo, y tercero, estamos cumpliendo con el Señor, porque aquí dice que Pablo trabajó para el reino. Y dice Pablo: y yo trabajé más que muchos apóstoles. Aquí nos dice que Adán, cuando fue puesto en el huerto, Dios lo pone para trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos llama a trabajar en su reino, a cultivarlo. Y dice en Génesis 1:28, me estaba saltando esta cita, y dice, me llama la atención esta traducción, dice: y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios nos llama a reproducirnos
y a multiplicarnos. Es decir, Dios nos llama a trabajar. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto. Entonces, aquí no dice, y Dios les dio el trabajo de que se reproduzcan y se multipliquen. Dice, y Dios les dio esta bendición, que se reproduzcan y se multipliquen. Cuando nosotros trabajamos y damos frutos, eso es una bendición. Cuando Dios nos llama a trabajar, es una bendición, no es un peso. No, entonces esta traducción lo dice que Dios les dio esa bendición y les dijo, quiero que se reproduzcan y se multipliquen. Nosotros somos llamados a dar ese fruto, ¿ya? Dios nos llama a dar fruto, pero para dar ese fruto necesitamos trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿En qué manera estoy trabajando? ¿En qué manera me estoy esforzando para Él? ¿No? Dice aquí, a través del trabajo y el servicio demostramos nuestra gratitud y amor a Dios. Vuelvo y repito, nosotros no podemos decirle solamente a Dios, te amo, Señor, eres mi vida, pero no hacemos algo, ¿no? Entonces, Dios quiere que ese amor que tenemos a Él, nosotros lo accionemos, ¿no? Entonces dice que a través de nuestro trabajo y de nuestro servicio, nosotros le demostramos a Dios que lo amamos. Pongamos un ejemplo, digamos que su papá o su mamá le dice, hijo, hija, te amo. Pero si su papá no se esfuerza por usted en sus necesidades, en su comida, en su ropa, en darle un estudio, ¿será que creemos en esas palabras? No, porque realmente cuando nuestros padres nos aman, ellos hacen lo posible. ¿Por qué? Porque estemos bien, porque nos vistamos, por proveer los alimentos, por cuidarnos, por cuidar nuestra salud. Entonces, nuestros padres nos aman, pero ese amor que ellos tienen por nosotros nos lleva a ver sus acciones, ¿no? Porque las acciones son las que demuestran ese amor. Entonces, dice aquí que a través de nuestro trabajo y de nuestro servicio demostramos nuestra gratitud y amor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de lo que yo haga para el Señor estoy demostrándole mi gratitud y mi amor a Él. ¿Qué es lo que estoy haciendo para Dios? Estoy predicándole a alguien, estoy orando por alguien, estoy hablándole a mi familia, estoy demostrando con mis hechos que realmente Jesús vive dentro de mí, porque sabe que hace muchos años, cuando yo recién conocí el Evangelio y me convertí al Señor, mi primer pastor prácticamente, él siempre me decía, siempre me enseñó eso, me decía, Melissa, que tu testimonio sea tu mejor predicación, ¿no? Entonces, muchas veces no solamente predicamos con la palabra, sino que tu forma de vivir va a reflejar a Jesús. Tu forma de hablar tiene que reflejar a Jesús. Tu forma de vivir, tu testimonio, tus ejemplos, ¿qué ejemplo estamos demostrando? Eso va a hablar de Jesús a las personas, ¿no? Que nuestra mayor predicación realmente sea nuestro testimonio, sean nuestros actos, sean nuestras palabras, ¿no? Que la gente vea a Cristo vivo en cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros prediquemos el Evangelio, no solamente con palabras, sino con hechos. Cuando nosotros hacemos esto y hacemos el servicio para Dios, ¿no? Estamos demostrando nuestro amor y nuestra gratitud a Él. Y eso es lo que el Padre quiere. Que así como Pablo dijo, yo trabajé y mucho más que los otros apóstoles, Adán cultivó el huerto, no estaba solo viendo Facebook, WhatsApp, no estaba viendo los pajaritos ni la naturaleza. Adán dice que Dios lo creó y le dijo, cultiva el huerto, cuídalo,
y reprodúzcase, multiplíquese, es decir, quiero buenos frutos. Y vemos el tercer ejemplo, que es Jesús. Y dijo, no solo mi Padre trabaja, sino que yo trabajo. Jesús trabaja. Entonces somos llamados a trabajar y a ser productivos para el reino de Dios. Perdón, un ratito. Juan 15:8. Vemos algo que nos dice la palabra ahí. Dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que demos fruto. Dice, si nosotros damos fruto y vivimos, miren, realmente como discípulos, vivir nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida cotidiana es reflejar que somos discípulos. Dice, mi Padre estará orgulloso. Es decir, cada vez que nosotros damos fruto, cada vez que nosotros estamos trabajando, predicándole a una persona, orando por ella, cuidándola, ¿no? Así sea por un alma, dice que el Padre va a estar orgulloso de nosotros. Entonces a veces hay personas que dicen, yo quiero ganar muchas almas para Cristo, ¿no? Pero la Biblia dice que si nosotros en lo poco somos fieles, Dios nos pondrá en lo mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos comenzar así sea con un alma. Si con una persona que Dios pone en nuestro camino para que oremos por ella, para que le prediquemos, con esa persona no logramos cuidarla como el Señor pide, ¿cómo Dios nos va a dar más, ¿no? Sería algo absurdo. Entonces, si nosotros con una persona somos fieles, la cuidamos, oramos por ella, le predicamos, entonces, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar más, ¿no? Entonces, vemos que el Señor nos llama a trabajar en su obra, nos llama a dar frutos. Y dice que si nosotros cumplimos con esto, nuestro Padre estará orgulloso. O sea, el Señor quiere estar orgulloso de sus hijos, pero ¿de cuáles? De los que invierten el tiempo en el reino, ¿no? Entonces, dice en Primera de Corintios 15:58, tengo una traducción un poquito más clara. Dice, por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil, ¿no? Hay una traducción que dice, y sepan que su trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, todo lo que nosotros hagamos para Dios, Él nos recompensará. No sabemos de qué manera. A veces pensamos que Dios nos va a recompensar con dinero y tal vez Él puede hacerlo, ¿no? Pero cuando nosotros trabajamos para Dios, cuando nosotros nos proponemos a ser personas trabajadoras y productivas en el reino, dice que todo nuestro trabajo Dios lo va a compensar y no es inútil. ¿Cómo Dios nos puede compensar el trabajo? A través de salud, a través de suplir nuestras necesidades. Dios compensa nuestro trabajo a través de un bienestar familiar, a través de tener hogares estables. Entonces Dios nos puede bendecir de diferentes maneras. Bendición a veces no solo tiene que ser con dinero. La bendición no solamente es material, sino espiritual. Entonces tener salud es una bendición. Estar bien es una bendición, que nuestras necesidades sean suplidas de parte de Dios es una bendición. Entonces, cuando nosotros trabajamos para Dios, Dios recompensa nuestro trabajo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, veamos algo en Eclesiastés
10, 18. Esto es algo con lo que muchas veces se lucha hasta que no formemos buenos hábitos. Dice, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Es decir, ¿quién es una persona perezosa? Una persona que no le gusta esforzarse, una persona que no le gusta hacer nada, que le gusta perder su tiempo, una persona que no tiene metas, una persona que no aprende a cultivar buenos hábitos, es una persona perezosa. Y dice que para el que es perezoso y no le gusta esforzarse, dice que le pasan muchas desgracias. Y yo no creo que el plan de Dios sea que nos ocurran desgracias. Entonces necesitamos autodisciplinarnos y renunciar a esa pereza, ¿no? Renunciar a esa pereza, porque si nosotros no trabajamos, si nosotros no formamos hábitos en nuestras vidas, si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, nos van a venir muchas desgracias, ¿no? Eso lo dice la palabra en Eclesiastés 10, 18. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Que nosotros trabajemos y demos frutos. Ahora, la Biblia nos habla de diferentes frutos, ¿no? Me llama la atención la historia de la higuera estéril, cuando dice que Jesús pasó y dice que Jesús la maldijo. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús la maldijo? Porque no halló en ella frutos. Ahora, ¿cuáles son los frutos que nosotros podemos dar? Primeramente, frutos son las almas que podamos ganar para el Señor, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, si quizás hay personas jóvenes que están predicándole a alguien, continúe, no desmaye, ore por esa persona, declare la palabra sobre ella y Dios va a hacer algo. Y al que no tiene, al que dice, no, es que yo no puedo predicar, no, sí podemos hacerlo. Todos conocemos la palabra, sabemos orar, somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos armas y podemos predicarle a cualquier persona de Cristo, sea nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, lo podemos hacer. Y uno de los frutos que Jesús pide son las almas que ganamos, ¿no? Son a las personas que nosotros podemos predicar. Otro de los frutos que nos habla la Biblia son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, tengo que trabajar en mí para que estos frutos se vean, porque estos son los frutos del Espíritu Santo y el libro de Gálatas, si no me equivoco, Gálatas lo dice, ¿no? Entonces necesito trabajar en mí también. ¿Qué me hace falta? Soy una persona muy resentida quizás, soy una persona que por todo me molesto, ¿no? Soy una persona que me falta amor por la gente, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es amor. Soy una persona que soy muy intranquila, no tengo paz. Entonces, miren, necesitamos evaluarnos y ver qué frutos del Espíritu Santo aún faltan en mi vida. Porque todo esto es un trabajo. Lo que el Señor hace es un trabajo general. Trabajamos con almas, son frutos en nuestra vida. Los frutos del Espíritu también son frutos que el Señor quiere ver en nosotros. Entonces necesitamos ver esas áreas que todavía nos faltan, ¿no? La Biblia dice que paciencia, benignidad, bondad, fe. Soy una persona que tengo el fruto de la fe, tengo fe o quizás no creo en Jesús o quizás dudo de la palabra. Entonces son frutos que necesitamos darlos, son frutos que tienen que nacer en nuestra vida y es necesario
darlos porque es algo que Jesús va a evaluar en nosotros, son los frutos del Espíritu Santo. Entonces vemos que frutos habla de trabajo en la obra, según la palabra. Frutos habla de las almas que podemos nosotros ganar, también habla de los frutos del Espíritu Santo, y otro de los frutos, como jóvenes, como adultos, son los buenos hábitos en nuestra vida, ¿no? Saben que a veces pequeños hábitos nos destruyen totalmente. Entonces, esta parte no estaba en el tema, pero yo quise incluirla. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros luchamos con malos hábitos, ¿no? Malos hábitos que poco a poco nos pueden destruir. Por ejemplo, ¿qué buenos hábitos puedo desarrollar como hijo de Dios? Buenos hábitos son buenos frutos que nosotros necesitamos desarrollar como personas, ¿no? Uno de los buenos hábitos, bueno, hay muchos hábitos, pero traté de tomar los más importantes, como por ejemplo, ser buenos administradores con nuestro dinero. Ese es un hábito fundamental como jóvenes, ¿no? Sabemos administrar nuestro dinero, tenemos el hábito de ahorrar, de gastar en lo que necesitamos o malgastamos el dinero, ¿no? Son hábitos que necesitamos formar. Hay una parte en Proverbios, me parece que es, donde dice, ahorra poco a poco y un día serás rico, ¿no? Entonces, miren, uno de los buenos hábitos que necesitamos cultivar es aprender a administrar nuestro dinero, es aprender a ahorrar, es hacer buenos mayordomos de lo que Dios nos da, ¿no? Entonces el joven va a decir, no, pero es que yo no trabajo, yo no puedo diezmar, yo no puedo ofrendar, pero sabe que siempre los padres siempre nos dan algo, ¿no? Cuando yo dependía de mis padres siempre me daban algo, o a veces uno como hijo hacía méritos, cualquier cosa, bañaba al perro, al gato, pero algo nuestros padres nos daban. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que de lo poco que Dios nos da, nosotros podemos darle a Él, ¿no? No que mamá, papá me dio el dinero y ya me lo malgasté, no, necesitamos aprender a formar buenos hábitos, y uno de los buenos hábitos es administrar bien nuestro dinero. Otro hábito muy importante como hijo de Dios es saber administrar nuestro tiempo. Miren, en este tiempo estamos en cuarentena. Bueno, algunos tienen todo su día completo porque no van a clases, entonces pasan en casa. Entonces yo quiero preguntarles, ¿cómo estamos invirtiendo ese tiempo? ¿No? ¿Cómo estamos administrando las 24 horas que Dios nos da? ¿No? Pasamos mediodía en la novela, en el Face, en el WhatsApp. ¿Cómo estamos administrando el tiempo? Eso es muy importante. Sabe que todos tenemos tiempo para todo. Para comer, para bañarnos, para, qué sé yo, hacer ejercicio, pero también es necesario un tiempo para la lectura, para la oración, para escuchar una prédica. Entonces, no es que nosotros vamos a estar solamente escuchando prédicas todo el día, no, sino que necesitamos aprender a administrar el tiempo que Dios nos da, a través de leer un libro, a través de ver un video que nos edifique, muchas cosas que nosotros podemos aprender. Entonces, las 24 horas que Dios nos da, es necesario saber administrarlas, ¿no? Otro buen hábito y muy importante, que también es muy importante para nosotros, es nuestra alimentación. Yo sé que se va a escuchar un poquito chistoso, va a decir, no, Melissa, se está pasando, pero saben que es muy importante cuidar nuestro cuerpo y cómo nos estamos alimentando. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo estoy yo alimentando el templo del Espíritu Santo? Mi cuerpo es templo, aquí habita el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo me estoy alimentando? Yo conozco personas que desayunan a las 10, almuerzan a las 3, meriendan a las 10, 11 de la noche.
¿Será que ese horario de alimentarnos está bien? Me parece a mí que no es correcto, ¿no? Necesitamos aún en esas pequeñas cosas establecer un orden y no solamente nuestro cuerpo, de qué estamos alimentando nuestra alma y nuestra mente. Saben que uno de los portales de nuestra alma son nuestros ojos. Entonces, los ojos son un portal. ¿Qué está entrando por mis ojos? ¿Qué estoy mirando? ¿En qué cosa continuamente mis ojos están? Porque lo que nosotros vemos a diario es lo que está entrando en nuestra alma y de eso estamos alimentando nuestra alma. Entonces, necesitamos examinar de qué estoy llenando mi mente, de qué estoy llenando mis ojos, qué es lo que está entrando por mis ojos, porque lo que usted ve a diario, las 24 horas, de eso está alimentando su alma y de eso depende nuestro estado espiritual. Entonces vemos que estos hábitos también son frutos, buenos frutos como personas que nos ayudan a desarrollarnos como hijos de Dios y a ser ejemplo, ¿no? Entonces otro buen hábito es fijar metas, ¿no? Decía las prédicas del MPR, trabajar con agenda, ¿no? Fijar metas. Por ejemplo, hay personas que no saben cómo orar, no saben acerca de la oración. Hay mucha gente que a mí me ha llamado, me ha escrito: Melissa, ayúdeme, quiero orar. Entonces, cuando nosotros tenemos un área en la que no sabemos cómo, podemos acudir a la palabra. ¿Qué dice la Biblia de la oración? ¿Qué oraciones Dios contestó en la oración? ¿Cómo debemos orar? ¿De qué manera debemos orar? ¿A qué hora debemos orar? Entonces son áreas que necesitamos trabajarlas, ¿no? Entonces podemos poner muchas metas, ser personas que trabajemos con metas, trabajar. Hay ciertos temas que Dios nos da, cosas que queremos escudriñar. Entonces la Biblia dice: pedid y se os dará, busca y hallaréis. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando ser un joven más inteligente? La Biblia dice que los mandamientos del Señor nos dan sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar el hábito de meditar y estudiar la Biblia. Mientras más la estudiemos, mientras más meditemos y mientras más declaremos la palabra, entonces Dios nos va a dar sabiduría. Entonces son hábitos y que son buenos frutos que nosotros necesitamos desarrollar y cultivar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser jóvenes, hombres y mujeres, y nos llama a multiplicarnos, nos llama a producir. Y el que es buen árbol, dice la palabra, dará buenos frutos. Entonces yo creo que todos somos llamados a dar buenos frutos, ¿no? Entonces, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos trabajar, ¿no? Sea en estudios, sea en nuestro trabajo y en la obra del Señor, en la visión de Dios. ¿Cuál es la visión? Que todas las almas vengan al arrepentimiento. Entonces, todos hemos sido capacitados, entrenados para predicar el Evangelio, para orar por las almas. Entonces, en esta tarde yo les animo a que meditemos y a que comencemos a ser jóvenes que produzcamos buenos frutos como personas, cultivando buenos hábitos, frutos, dando a conocer los frutos del Espíritu en nuestras vidas y frutos que es ganando almas. La obra del Señor en nuestra vida es general, ¿no? Abarca todo, abarca familia, finanzas, salud, bienestar. Entonces el Señor quiere que nosotros, dice la Biblia: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Lo que Dios quiere es que en tu familia te vaya bien, que en finanzas estés bien, que estés con salud. Dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma.
Entonces, de acuerdo a nuestra sanidad en el alma, de acuerdo a nuestra libertad, de acuerdo a cómo esté nuestra alma espiritualmente, mientras más fortalecidos estemos en Dios, entonces entramos en la verdadera prosperidad, ¿no? Porque el mundo nos enseña que prosperidad es dinero, pero si vamos a la palabra no es así. La prosperidad en el Señor comienza con el estado en nuestra alma. No, si nuestra alma está bien, si nuestra alma es fortalecida y es vivificada y cada día entramos en revelación de la palabra, entonces, de acuerdo a cómo esté nuestra alma, amado, deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si nuestra alma prospera, entonces el resto de las áreas de nuestra vida va a ser alineada por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, esa es la palabra que quería compartir con ustedes. Espero que sea de bendición. Espero que meditemos y que desde hoy tomemos el reto de trabajar en la obra del Señor. Entonces, que el Señor les bendiga.